Si este juego se hiciera el día de hoy, probablemente daría mucho de qué hablar, no por su gran jugabilidad, sino porque en tan solo 5 megabytes logró plasmar una de las situaciones más horribles por las que puede pasar un niño. Free Ice Cream es un juego de 2009. El menú de inicio es simple, son dos niñas camino a un camión de helados, que dice de una forma mal escrita, helados gratis. Este camión se ve bastante deteriorado y está siendo manejado por un personaje que de forma caricaturesca, su gorro de chef tapa toda su cabeza y solo se le ven unos ojos completamente negros con una pupila roja. Una vez ponemos play, el escenario cambia drásticamente. Somos una de las niñas de la pantalla de inicio, amarrada y encerrada en un sótano oscuro, y no se ve rastro de nuestra amiga por ningún lado. Como dije antes, no es un juego con muchas mecánicas, es el clásico juego de puzzle de ir cliqueando objetos para avanzar en la historia. Cuando logramos liberarnos e intentamos escapar por una ventilación, todo sale mal, nos caemos y metemos demasiado ruido. Nuestro secuestrador se alerta por el sonido, pero por suerte logramos escondernos a tiempo. Aquí podemos ver por completo cómo lucía el hombre del camión de helados. Además de sus ojos profundamente negros, tiene una pata de palo, pero lo más inquietante de todo es que él y su cuchillo están cubiertos de sangre. Cuando se va del sótano, podemos salir a la habitación principal. Una vez aquí, nuestra misión principal es encontrar a nuestra amiga, subir por las escaleras que están rotas y escapar, pero lamentablemente la silla ascensor que nos podría ayudar no tiene corriente, así que toca explorar. En nuestro recorrido por la casa, logramos acceder a un congelador gigante, donde hay carnes y bolsas colgadas. Si las tocamos uno por uno, no pasa nada. Sin embargo, si tocamos la última, algo horrible sucede. Se rompe y nuestra amiga cae completamente congelada al suelo con una llave. Esta escena es sumamente fuerte. Si te pones a pensar, no tienen más de 8 años y a ambas niñas les tocó pasar por experiencias horribles. Pero por suerte una de ellas, gracias a la llave, logra encontrar un nuevo fusible, el cual la ayuda a subir a la superficie donde está la salida. No obstante, cuando está llegando a la puerta, pisa una trampa que la lleva a caer encima de su secuestrador. El golpe lo deja inconsciente unos segundos, tiempo suficiente como para que ella nuevamente suba a la superficie y así por fin escapar. Así termina el juego. Este es uno de muchos juegos con temáticas oscuras o de plano que hoy en día están prácticamente prohibidas si te dedicas seriamente a crear videojuegos. Adobe Flash Player era un tipo de formato multimedia que le regaló a los jóvenes de los 2000 una herramienta para expresarse. Antes las webs solo soportaban texto y colores, pero todo cambió cuando Adobe creó esta extensión que brindaba un servicio donde los usuarios podían crear animaciones o videojuegos para compartirlos con el mundo. La larga lista de juegos Flash nacieron en una época cuando el internet estaba explorando los límites y era tierra de nadie, donde prácticamente no existían reglas. Por eso mismo pensé que sería un tema interesante para abarcar en un video, ya que podremos tocar una amplia gama de tópicos, como los juegos con contenido totalmente explícito, los juegos polémicos que tocaban temas sensibles, y algunos los media que solo viven en la memoria de las personas que vivimos la época dorada de Adobe Flash Player, y nos causa en nuestro interior una sensación de nostalgia y vacío, y que algunos como nosotros, que los vivimos en nuestra infancia, vimos perder nuestra inocencia por explorar sitios sin saber a lo que nos íbamos a encontrar. Así que sean bienvenidos a los horrores dentro de los juegos Flash. Newgrounds es el corazón del contenido Flash y posee un origen bastante controversial debido a que a lo largo de su vida le dio refugio a artistas que intentaban ir en contra de la moralidad y la corriente, debido a que este sitio ofrecía una libertad y aprobación por parte de la comunidad que era poco común verla en otros sitios. Al principio la página Newgrounds era una revista de Neo Geo hecha por un fan llamado Tom Fulp de Filadelfia, en Estados Unidos, cuando tenía 13 años en 1991, pero no sería hasta 1999 que se dedicaría a crear juegos Flash y a hostearlos en su página web. Curiosamente, el primer juego que se alojó aquí no sería Flash, sino un primitivo juego de texto llamado Club Asyl, que mezcla imágenes y GIF. Aunque no sea Flash, quería mencionarlo porque al verlo se siente algo extraño e incómodo de procesar. Prácticamente es un simulador de machacar focas que logra ser demasiado explícito a pesar de sus limitaciones técnicas. No obstante, lo que rompería los esquemas en videojuegos de internet sería cuando Tom Fulp decidió publicar su primer videojuego desarrollado en Flash para Newgrounds. En crudas palabras, es un juego de tiroteo escolar llamado Pico's School. Pico es el personaje que controlamos y en su escuela, de forma surrealista, ocurre un conflicto con nuestros compañeros, los cuales comienzan a neutralizar a todos los que se les atraviese, y nuestra misión es escapar de la escuela, no sin antes darnos un paseo por ella y eliminar a disparos a los causantes de esta tragedia.
Una vez lo juegas, se nota la intención del autor de satirizar estas tragedias, más que avalar la violencia sin sentido. Está plagado de humor negro que suaviza el contexto del videojuego. De hecho, te podría decir que cuando lo jugué, lo que más me entretuvo era leer los diálogos e interacciones entre los personajes. Entonces, una vez entendido que este juego Flash nació más como un escudo de humor para una situación crítica a nivel país, ¿por qué causó un antes y un después de manera tan controversial? Resulta que Tom publicó su videojuego pocos meses después de que ocurriera uno de los acontecimientos que dejaría una de las heridas más grandes del país, la masacre de la secundaria Columbine, donde Eric Harris y Dylan Klebold acabaron con la vida de 3 estudiantes. La polémica creció y era comentado por todos lados. Se decía en los medios de comunicación que los jóvenes de la época avalaban y disfrutaban el contenido transgresor y políticamente incorrecto, y a pesar de ser duramente criticado, no tuvo consecuencias legales ni de ningún otro tipo. Esta impunidad fue el fuego que le dio la vida a la era de Newgrounds. Tom, después de haber entregado su punto de vista sobre su creación, anunció que su sitio web sería el refugio creativo para todo aquel que quisiera compartir su arte en internet. Poco a poco, la comunidad se expandió y también hacia su forma de expresar su arte, empujando más allá los límites de lo moralmente correcto, ya que aparentemente no podían ser censurados, o al menos eso creían, hasta que empezaron a jugar con otra fibra sensible en la memoria de Estados Unidos. Los juegos de atentados o terrorismo fueron muy populares en la plataforma a partir del año 2001, luego de los acontecimientos del 9/11. Los más suaves, por así decirlo, tomaban la filosofía de Tom y trataban de satirizar una situación crítica para poder sobrellevarlo de mejor manera con humor negro. Aquí tenemos los juegos clásicos sobre enfrentarnos a personajes como Osama Bin Laden o Saddam Hussein, pero por otro lado existían juegos Flash que nos permitían encarnar situaciones críticas y caricaturizadas sin ningún tipo de fin en concreto. El Bombardero es un claro ejemplo de esto. Describirlo es difícil sin herir las políticas de YouTube, pero en pocas palabras, eres un hombre de un país presumiblemente del Oriente Medio, en una calle concurrida donde debes acercarte a la mayor cantidad de gente que encuentres y explotarte a ti mismo para llevarte la mayor cantidad de víctimas posibles. Esto una y otra vez, sin ningún fin. Explotas, te muestra tu puntuación y el juego vuelve a comenzar. No existe una trama ni un final. Esto es todo lo que el videojuego ofrece. El Bombardero es uno de los pocos juegos Flash de esta temática que sobrevivieron en su época. Se habla también de uno llamado 911 Flight Simulator, que se presume que es los media, y que este desencadenó lo que sería la participación activa del gobierno de Estados Unidos por censurar este tipo de contenido en internet. Newgrounds con el tiempo se convertiría en la cuna del humor edgy, si bien también se alojaba contenido que se podría considerar moralmente correcto. Lo que siempre llamó más la atención fue el humor negro y la sangre. Era una de las grandes plataformas para poder consumir ocio en internet antes de que YouTube se popularizara, pero una de las cosas que hizo que esto cambiara fue en 2007, cuando ocurrió la tragedia en la escuela de Virginia Tech, donde hubieron 32 víctimas fallecidas, terminando con la autoeliminación del perpetrador de todo esto, Seung-Hui Cho, de 23 años. En comparación a lo que ocurrió con Columbine y Picos School, que nacieron en un momento donde el internet no estaba tan masificado, en 2007, por lo menos en Estados Unidos, ya era algo común y estaba alojado en gran cantidad de hogares. En consecuencia de esto, 3 semanas después de lo que pasó en Virginia Tech, Ryan Lambourne desarrollaría un juego Flash llamado V-Tech Rampage, retratando exactamente los hechos de esta tragedia de forma cronológica, y acabando con un último acto donde, igual que en la vida real, Seung-Hui Cho acabó consigo mismo. Este es un juego que buscaba ofender y que carecía de algún tipo de mensaje positivo o de sátira, transgrediendo los límites no pactados de la comunidad Flash, ganándose el odio de muchos, pero también la aceptación de los más inadaptados. La polémica traspasó el ciberespacio de internet, creando una gran controversia en los medios de televisión. Ryan, orgulloso de esto, se jactaba de su gran logro y exigía donaciones hasta lograr un pozo de $3.000 para eliminar el juego de internet. Spoiler, casi nadie le donó, y el juego aún sigue alojándose en Newgrounds. Lo más curioso de este caso es que lo más cerca que estuvo este juego de ser eliminado no fue por su contenido transgresor, sino porque contenía música de los Guns N' Roses. Y para evitar ser demandado, Ryan reemplaza esta música y su juego permanecería en línea en Newgrounds incluso hasta el día de hoy. A diferencia de Picos School, donde este nació como una forma de hablar de una situación crítica sin hacerle daño a nadie, usando el humor negro como escudo para procesar el trauma y seguir adelante, V-Tech Rampage sería el arma que usaría la libertad del internet para hacer aún más grande la herida de las víctimas de los hechos. Si viviste en esta época o te diste cuenta en este video, sabrás que una constante en los videojuegos Flash es la sangre.
Lo que nos lleva a otro punto que quería tocar en este video, de algo como un simple color rojo tomado de una limitada paleta de colores, evolucionaría a lo que sería el contenido altamente gráfico y oscuro. Un pequeño yo, a sus 7 años aproximadamente, como muchas personas en ese tiempo, seríamos víctimas de lo que sería la pérdida accidental de una parte de nuestra inocencia por jugar videojuegos Flash. A esa edad disfrutaba mucho jugar un juego de plataformas y disparos llamado Castle Cat. En ese tiempo para mí era demasiado difícil avanzar en el juego y perdía demasiado seguido. Desde Castle Cat 1 y 2, las pantallas de Game Over eran normales y sin nada que destacar, pero cuando jugué Castle Cat 3 y perdí, acabé con una sensación extraña que aún recuerdo. Aparecía la foto de una caja envuelta en una bolsa de basura negra con el mensaje de gato muerto. A mi corta edad igual pude entender que esto era humor, aunque no era de mi gusto, me di el tiempo de procesarlo y logré olvidarlo. Sin embargo, cuando encontré la cuarta edición de Castle Cat, algo cambió en mí. Al momento de jugarlo, noté que era mucho más difícil y frenético que los anteriores, cosa que mi poca habilidad en el juego y la inexperiencia en este me llevó a perder bastante rápido, y una vez mi personaje murió, mi yo de 7 años quedó bastante perturbado. En mi pantalla se plasmó una imagen de un gato en descomposición bastante gráfica. Con el tiempo me di cuenta que era bastante común encontrar imágenes explícitas reales en bastantes juegos. Lo más fácil era poner color rojo para simular la sangre, pero esto le da un estilo más cartoon a las animaciones. Cuando la herramienta de desarrollo en Flash fue evolucionando, el estilo también avanzó, y ya en juegos más modernos era más fácil poner una foto explícita del mundo real que intentar diseñar de forma detallada algo que cumpliera con la intención de choquear al jugador. Pero si hablamos de juegos sangrientos que nunca entendí, tenemos que hablar de The Torture Game. Probablemente muchos lo conozcan, y para los que no, bueno, su propio nombre lo dice. Tenemos una persona completamente a nuestra disposición para poder hacerle lo que queramos con las herramientas que nos proporcionan. Al igual que el juego del bombardero, no tiene niveles ni tampoco tiene fin. Eso es todo lo que tiene que ofrecer. Y como era de esperar, en el 2008 tuvo su propia polémica en los medios de comunicación con la etiqueta de que la moralidad de los jóvenes está en decadencia. Su creador tenía 19 años cuando creó el juego, y al ser tan joven causaba aún más polémica por su creación. Sin duda, esto fue un episodio realmente oscuro para los juegos Flash. Ya era un estándar que estos tuvieran escenas explícitas y que trataran temas turbios. A pesar de esto, siempre había una intención detrás a favor de una historia o del gameplay, pero The Torture Game no fue así, solo era violencia para hacer daño. No obstante, aunque no lo creas, también existía violencia con un propósito positivo y claro. Can Your Pet es un juego que estuvo de moda en 2012 y 2014, ya que youtubers como PewDiePie, Juega Germán o Fernanfloo hicieron videos jugándolo. En este tienes tu pequeña mascota virtual, que es un pollito. Básicamente tienes que ponerle un nombre y el juego se encarga de mostrarte paso a paso cómo debes cuidarlo y las actividades que puedes hacer con él. Pero cuando llegas a la bicicleta, sorpresa, no era una bicicleta, sino una trituradora. El pollito que ibas a cuidar queda procesado y enlatado con su propio nombre. Evidentemente el mensaje del juego era choquear al jugador en forma de protesta contra la crueldad animal, imitando el estilo de juegos Flash que creó la organización PETA, la cual se encarga de crear conciencia social por la protección de los animales en el mundo. PETA Games es la página donde se hostean juegos parodia con el objetivo de plasmar mensajes en contra de las industrias que explotan a los animales. Por nombrar alguno, tenemos Monkey Fright, un juego donde encarnamos a un mono de laboratorio, al cual notablemente ya la ha pasado bastante mal aquí. Tenemos que intentar escapar del laboratorio que nos tiene cautivos, mientras vemos las atrocidades que le han hecho a nuestros compañeros de especie. También tenemos juegos de Pokémon y Mario, que explícitamente nos entregan mensajes contra McDonald's y la industria de la comida rápida. En especial el juego de Mario, donde podemos encontrar pollos que nos suelen decir mensajes de protesta sobre las malas prácticas de la cadena de restaurantes. A pesar de que se usa el nombre McDonald's abiertamente, nunca tuvo repercusiones legales serias. Al parecer los juegos Flash gozaban demasiada libertad creativa sobre el uso de marcas registradas y personas, lo que llevó a ciertos usuarios a explotar este recurso a más no poder. Muchas veces usaban celebridades reales para crear todo tipo de videojuegos. En Latinoamérica fue bien popular en los juegos tipo Saw, donde utilizaban youtubers en juegos de point and click, pero el lado más oscuro de esto fue cuando comenzaron a utilizar celebridades en situaciones horrorosas tipo The Torture Game. El que más fue afectado por esta temática de videojuegos fue Justin Bieber en su apogeo por allá en 2009 al 2012, gracias a que por alguna extraña razón
Él fue el saco de boxeo de internet en esta época, que en consecuencia trajo consigo una gran cantidad de contenido en su contra. Por otra parte, si nos vamos más allá, referente al uso de personajes de marca registrada, sin duda fue la tendencia de juegos infantiles sobre embarazos en 2014. Aquí tenemos una gran variedad de tramas envolviendo a iconos como a Elsa de Frozen, personajes de My Little Pony, Peppa Pig y hasta de Poe. A mi criterio el más raro son los juegos de embarazo. Allá de gráfica debemos asistir a un parto, donde limpiamos, inyectamos y hacemos un corte para una cesárea al personaje que elijamos. Nuestro éxito depende de que el paciente no muera y pueda tener a su bebé. Si eres buen conocedor de la cultura de internet, habrás notado una similitud de esto con el oscuro caso del contenido Elsagate en YouTube, donde se teoriza que los videos paródicos y enfermizos donde se usaban estos personajes populares tenían el objetivo de sensibilizar a los niños sobre situaciones escatológicas y sexuales. A lo largo del recorrido de este video te he mostrado cosas que a criterio de muchas personas no se considera correcto o moralmente aceptable, pero no todo el contenido Flash era así. Existían artistas de todo tipo en este medio audiovisual que buscaban en este formato transmitir algo más que humor negro, y la marca Doritos en 2008 entendió esto mejor que nadie, creando una de las campañas de marketing más exitosas dentro de internet, con sus juegos de terror interactivos llamados Hotel 626 y Asilo 626, que por ahora lamentablemente son los media. El objetivo era demostrar que Doritos eran los snacks favoritos para consumir en las noches. Por eso crearon el concepto de Doritos Late Night y los juegos de Hotel 626 junto al Asilo 626. Una experiencia de terror psicológico donde tenías que escapar de los lugares que buscaban romper la cuarta pared. Se sabe que podías acceder a estos videojuegos desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. en la noche. Si visitabas la web fuera de este horario, salía a las puertas cerradas. Una vez dentro, el juego te pedía acceso a tu cámara web y al micrófono, y mientras jugabas, era necesario hablar para realizar ciertas acciones. Existían mecánicas donde podías verte a ti mismo dentro de alguna fotografía o en el reflejo del agua. Sin embargo, lo más perturbador era que si decidías dar tu número de teléfono dentro del formulario del juego, recibirías llamadas por una voz extraña mientras jugabas para darte pistas sobre el juego. Esto causó furor en los jóvenes de la época, era totalmente innovador y se podría decir que la campaña fue un éxito. Aún puedes encontrar videos en YouTube de gente que jugó a los juegos. En su tiempo yo vi a Dross jugarlo porque a mí me daba demasiado miedo. Lamentablemente, una vez Doritos finalizó la campaña, nunca más pudimos tener acceso a estos videojuegos y solo podemos analizar el fenómeno con nostalgia. Para finalizar, no todo esto era humor negro, sangre, situaciones grotescas o juegos de terror. Existían piezas de arte que se podrían categorizar como terror existencial. Every Day the Same Dream, o bien Todos los días el mismo sueño, es un juego simple donde solo debíamos caminar hacia el lado derecho, pero una vez llegamos al final tiene un mensaje brutal que a más de uno le habrá hecho replantearse su vida entera. Te despiertas en tu habitación y notas que a tu alrededor todo está en matices grises. Apagas la alarma, te vistes para ir al trabajo, pero vas tarde. Tu esposa te lo recuerda y no alcanzas a tomar desayuno con ella. Sales de tu departamento hacia el ascensor y dentro de él te topas a una señora que te da el siguiente mensaje que de momento no podemos entender. 5 pasos más para ser una nueva persona. Salimos fuera del edificio para ponernos en camino al trabajo sobre nuestro automóvil, el cual poco tiempo después queda atascado en un embotellamiento. Cuando llegamos al trabajo y nos bajamos del automóvil, podemos ver un árbol con una sola hoja, que curiosamente es una de las pocas cosas que posee color. Seguimos nuestro camino entrando al trabajo y nos topamos al jefe, regañándonos por llegar tarde. En la pared se puede ver una gráfica en color rojo que apenas va comenzando. Nos dirigimos a nuestro cubículo, nos abrimos paso entre cientos de trabajadores iguales a nosotros en el mismo espacio de trabajo, hasta que llegamos al nuestro. Procedemos a sentarnos y el juego se reinicia. Es extraño, pareciera no tener sentido. El juego trata de revivir el mismo día una y otra vez. Si seguimos la ruta habitual, el mensaje de la señora no habrá cambiado, así que de momento no sabemos qué quiere decir con 5 pasos más. Bajamos el edificio, pero ¿y si en vez de decidir ir a la derecha, como debería ser todos los días, nos vamos a la izquierda? Si hacemos esto, sorprendentemente pasa algo. Nos encontramos en otra calle junto a un vagabundo. Si le hablamos nos dirá, puedo llevarte a un lugar tranquilo. La pantalla se pone en negro y cuando se aclara, el vagabundo nos lleva a un cementerio. Pasan un par de segundos y el día se reinicia. Nuevamente seguimos la rutina habitual hasta llegar al ascensor. Sin embargo, algo cambió. El mensaje de la señora ahora dice 4 pasos más para una nueva vida. Por fin entendemos parte del mensaje
En nuestra rutina podemos tomar ciertos desvíos que tendrán impacto en el mensaje de esta señora. Los siguientes pasos serían: cuando estemos en la carretera rumbo al trabajo, podemos bajarnos del automóvil y caminar hacia un extremo. Ahí encontraremos una vaca a la cual podemos acariciar y el día se reinicia. Nuevamente el mensaje de la señora cambia, ahora solo quedan 3 pasos. Esta vez decidiremos no vestirnos para ir al trabajo. Una vez lleguemos nos despedirán, pero en la oficina nos daremos cuenta de algo. La gráfica roja cada vez va más en picada. El día se reinicia, la señora nos indica que nos quedan 2 pasos más para un nuevo comienzo. Ya queda cada vez menos para entenderlo todo. Repetimos la rutina, llegamos al árbol que está fuera del trabajo, lo sacudimos un poco y lograremos obtener la única hoja que posee. La admiramos unos segundos y el día se reinicia. Solo nos queda un último paso. En el juego, si intentamos repetir uno de los pasos anteriores, nos daremos cuenta que el vagabundo, la vaca y la hoja no volverán a aparecer. Es lo único que no se repite. Cuando llegamos a nuestro trabajo, la gráfica está al límite y se nos agotan las opciones de decisiones en el juego como para encontrar otro paso. Así que nos dirigimos a nuestro cubículo, pero si nos fijamos bien, hay un letrero al fondo que dice salida. Si caminamos hacia allá, nos llevará a la azotea del edificio donde trabajamos, y si nos acercamos al borde, el juego nos deja hacer una acción más: saltar. Sorprendentemente pareciera que no hemos muerto. El día se reinicia como siempre, así que seguimos la rutina, nos vestimos y pasamos a ver a nuestra esposa en la cocina, pero no está. Caminamos al ascensor para ver si cambió el mensaje de la señora, pero tampoco está. ¿Se suponía que ese era el último paso? Cuando nos dirigimos al trabajo, las calles están vacías y en el edificio de trabajo nuestro jefe no está para regañarnos, pero algo podemos observar. La gráfica llegó al mínimo, en los cubículos no hay ningún compañero de trabajo, así que nos dirigimos nuevamente a las escaleras para ir a la azotea y encontraremos a una persona, a nosotros mismos, en el borde del edificio. Inevitablemente, el yo que estamos observando vuelve a saltar. Cuando nos volvemos uno más del sistema, perdemos parte de nuestra individualidad. Quizás esto no sea malo, todos necesitamos vivir de algo. El problema es cuando esta rutina que nos pone el sistema reemplaza lo que realmente somos y dejamos de apreciar cosas simples solo para poder cumplir, como apreciar la naturaleza o acariciar un animal. Cuando nuestro personaje se tira del edificio, no es una muerte real. En el momento que podemos vernos a nosotros mismos saltar, es la muerte del yo simbólico, que está atrapado en el engranaje que lo tenía viviendo en el sistema. Al detenerse un momento y ver un poquito más allá de lo recurrente, ocurre un despertar. La época Flash me causa mucha nostalgia. A pesar de que tiene su parte oscura, también tenía su lado bueno que buscaba entretener. Con el avance de la tecnología y las redes sociales, muchos dejamos de lado este tipo de contenido, y en 2020... la empresa creadora Adobe decidió darle fin al soporte de Adobe Flash Player, llevándose consigo una época caótica, pero donde muchos la pasamos bien. Afortunadamente, gran parte del contenido aún se puede visitar gracias a la comunidad que aún se mantiene activa, pero tristemente ya no somos las mismas personas que crecimos con ello. No se siente igual. Quizás deberíamos ver un poquito más allá, como en Every Day the Same Dream, y dejar de buscar confort en recuerdos del pasado pensando que eran mejores. Quizás así podríamos apreciar las cosas buenas que tenemos en este momento y sanar esa sensación de pérdida. No obstante, cuando vengan esos recuerdos a la mente, por fin podremos recibirlos con cariño, porque sin lugar a dudas, a veces el peor horror de las cosas es el vacío que nos deja la nostalgia.